Inicio a la clase del día de hoy. Bueno, con ustedes tuvimos la oportunidad de ver el testamento común abierto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a analizar los presupuestos del testamento común cerrado. Pues obviamente el protocolo del notario, lo que vamos a ver, y para que ustedes lo tomen en cuenta, la transcripción del testamento común cerrado. Obviamente la transcripción es del acta, no es directamente del testamento en sí. Déjenme ver acá. Sí. Entonces, bueno, veamos el día de hoy. Presupuesto de un testamento común cerrado. El testamento común abierto, tal como se había analizado, pues se facciona y se autoriza en el protocolo del notario. Solo voy a agradecer, si quieren, encienda su cámara, hombre, solo una vez nos miramos a la semana, pues 2 veces con ustedes nos miramos a la semana. Encienda su cámara. Nos hace falta con ustedes los trabajos, que eso es el día sábado, los voy a calificar, entonces, para que lo tomen en cuenta, el día sábado a las 10 de la mañana, yo les voy a remitir en unos minutos la dirección a los coordinadores para que puedan llegar y me lleven sus prontuarios, los prontuarios de cada uno de sus integrantes. ¿Qué es lo que voy a necesitar ahí? Pues que me hagan una hojita, me lleven una hojita con el listado de cada uno de los integrantes y me indiquen si hizo los 40 instrumentos, o sea, hizo todos los instrumentos, o hizo, el integrante hizo 30. Ahí se recuerdan que no puede ser menor a 30. Si es menor a 30, no recibo el trabajo. Esa fue la condición del otro día, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, bajo esos presupuestos, yo lo voy a recibir el día sábado en mi oficina y voy a revisar cada uno de los trabajos. Voy a hacer, para que lo tomen en consideración, voy a hacer, si tengo dudas en algunos casos, aleatoriamente con la escritura, voy a hacer pruebas de escritura. ¿Por qué? Porque ya me enteré que algunos solicitaron, bueno, de hecho, le pagaron a alguien porque les hiciera ese trabajo. Entonces, no se vale que a estas alturas como que quieran sorprender a su catedrático con eso. Tomen en cuenta que no es primera vez que doy clases yo de esto. Entonces, está difícil que quieran pasar eso, pero bueno, si se quieren arriesgar, pues ya ustedes sabrán, yo les diría mejor evítenlo, mejor el trabajo, yo soy consciente, yo prefiero que ustedes lo hagan porque el aprendizaje es personal, es de ustedes. O en una ocasión que alguien me presentó un trabajo, no digo el nombre de la estudiante por respeto, pero me presentó un trabajo con diferentes tipos de letras. Y sucede que ella puso a redactar a todas sus hijas.
Entonces llevaba letras de cada una de sus hijas y me puso la excusa de que había hojas en blanco porque sencillamente ella pensó que así era como se redactaba el prontuario cuando yo les había explicado. Mejor evitémonos, si hay excusas que realmente yo no voy a aceptar precisamente por eso, porque yo ya conozco por qué motivo es que lo han hecho. Entonces, para evitar ese inconveniente, yo voy a recibir en base a eso. Lo otro es que su prontuario, desde una vayan revisando, vayan con los lineamientos de clase, porque si es copiado, como me pude percatar yo en otros semestres, que solo han copiado, como que ya alguien tiene un prontuario y solo copia de eso, o le copian a alguien más, no cambian a veces ni datos, y otra de las cosas no lleva los lineamientos que yo doy en clases, y me terminan presentando otro tipo de instrumentos u otras cosas. Entonces, eso indudablemente hace que el prontuario no tenga ningún puntaje por lo mismo. Entonces, para evitar inconvenientes, se los informo. Con lo otro, pese a que hicieron en grupo su, su prueba, no sé por qué fallaron. Y ahorita, déjenme ver, voy a descargar otro. Si quieren, denme un segundo. Voy a descargar, ahorita les voy a decir cómo está la media del trabajo en clase para que, bueno, del examen, para que ustedes sepan y vayan viendo más o menos cómo fue que salieron. Hay buenos punteos, pero también hay unos punteos que sí, no sé por qué motivo me fallaron mucho. Miren, la, se los voy a presentar, si quieren, para que ustedes lo puedan visualizar. Esa es la media del examen ustedes, de la evaluación, pese a que les di oportunidad que lo hicieran en grupo, la media de ustedes está entre 15 puntos, de ahí pues van subiendo a 18, 20, 25 son muy pocos, 30 ninguno, y no sé por qué, no sé si realmente falló el hecho de que se confiaran ustedes, de que porque lo estaban haciendo en grupo, no confiaron en sus conocimientos. Si quieren, queda a criterio de ustedes que revisemos ahorita las respuestas de la variante y vean ustedes en qué se equivocaron. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Sí, por favor. Sí, está bien. Tienen dos personas levantadas la mano, Edwin Estuardo y déjenme ver quién más. Edwin Estuardo hasta ahorita. Dígame, Edwin. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. En nuestro caso, me comentaba la coordinadora de grupo que se desasignó y al momento pues todavía estamos en veremos cómo vamos a quedar para poder entregar el trabajo y no quedarme sin esa opción. ¿Solo puede ser a medio de grupo o en dado caso si no logramos solucionar nada se puede entregar individual? Nombren coordinador y si no logran nombrar coordinador, entonces llegan ustedes conmigo. Gracias. Lo que sí necesito es que vean, que me digan ustedes ahorita que su coordinador o coordinadora se desasignó. Eso solo me dice algo, que no tuvieron comunicación entre grupos. Y es bien delicado porque entonces si no supieron elegir, y se los dije desde el inicio, sepan elegir coordinador, coordinadores. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Pero que a estas alturas me digan que prácticamente eso sucedió, significa que no tuvieron, la comunicación fue nula. Y los únicos que les va a repercutir, obviamente, va a ser ustedes si los trabajos no cuentan con los lineamientos necesarios. Blanca Magalí.
Buenas noches, licenciado. Justo Buenas saludar. noches. ¿Sería posible que sea mi examen el que revise si va a revisar algo? Solo para de una vez. Si usted lo permite, con gusto. Vale, perfecto. Entonces, a ver, dámoslo pues, individual. Sí, gracias. ¿Cuál es su correo? No le escucho. Maggie de León 2015 @gmail. Maggie de León. Maggie de León 2015. Maggie con doble G. Dame un Y segundo, ahorita lo voy a ver. sí, 2015. Gracias. Ahorita lo estamos buscando. Ya, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, le escucho. Tal vez si no aparece la compañera, que revise mi examen, licenciado. Deme un segundo. Maggie de León. Deletréeme su correo, compañera. Con doble G y E. Con doble G. MA. Sí. MA. GGIE. No me lo quiere tomar, va. Deme un segundo. Doble G. IE. Si lo ven ustedes, me indican, por favor. Ahí sale. Ahí estamos. Bueno. Ahí. El primer error. En el nombre completo, ¿qué debió consignar Maggie? No le escucho, tiene apagado su audio. Mi nombre, licenciado. ¿Y qué Ya me di aparece ahí? cuenta que no lo escribí. Ese es el Gracias. problema, no estamos leyendo. Vean pues, por esta Sí, ocasión, mi si número de encuentro carnet. algunos así y logro ubicar a quién le pertenece, no hay ningún problema. Pero si en el examen final aparecen así, no voy a subir el punteo porque me ocasionan mucho problema estar buscando a quién le pertenece el examen. Entonces, por favor, corrijamos eso mejor. Sin Palencia, dígame. Gracias. Ah, era con lo de mi examen, licenciado. Ok. Debe tiempo, por favor. Solo este voy a revisar porque si no, yo ahorita no estoy dando revisión de examen. Es solo para que vayan viendo ustedes en qué fallaron. ¿Sí? Entonces, por favor, para que lo tomemos en consideración y ya después continúo con la clase. La primera pregunta, bueno, el primer presupuesto. Como notario, se da cuenta que el mandatario tiene vencido su documento personal de identificación y solo pueden firmar el mandato ese día. Ambas
partes son clientes suyos y han otorgado con usted varios contratos con anterioridad. ¿Qué harían ustedes? Si ya han otorgado, ¿se recuerdan ustedes que uno de los presupuestos para poder indicar que la persona es de conocimiento del notario no es porque sea conocido, no es porque sean grandes amigos, sino porque el notario está seguro que esa es la forma en que se identifica a esa persona? Entonces, si está seguro, como en este caso que ya ha otorgado varios contratos, quiere decir que ya el documento de identificación y todo lo demás consta anteriormente, ya no hay mayor inconveniente en eso. Bajo ese presupuesto, el notario puede autorizar el mandato de identificar al mandante únicamente como de su conocimiento, mandante o mandatario como persona de su conocimiento. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí o no? Sí. Ok, esta otra. A su oficina profesional se presenta el señor Jorge Armando Pérez Rodríguez, quien requiere sus oficios notariales a efecto que autorice mandato judicial administrativo a favor de su hermano Pedro. El mismo será gratuito. ¿Qué haría como notario? ¿Qué harían ustedes? Usted consignó, le diría que debe ser un abogado para que lo autorice. La pregunta es, ¿un abogado autoriza mandatos? No, licenciado, es el notario. ¿Ok? ¿Qué harían ustedes entonces? Como solo se Autoritarlo, pero bajo la como denominación solo se legal, presenta porque una no persona, existe el mandato judicial administrativo. Ahí Y está, como vean pues. es hermano de él, sí se puede, porque, o sea, se necesita que sea abogado para eso, pero como está dentro de los grados de ley, sí se le puede autorizar para que lo represente a él. Sí, pero vean dónde está la trampa. No había más que responder. ¿Por qué? Primero, Jorge Armando Pérez Rodríguez, quien requiere sus oficios notariales, a efecto autorice el mandato judicial administrativo a favor de su hermano. Recuérdese que todos los presupuestos para otorgar el mandato judicial es el que tiene que ser a favor de un familiar, ¿sí o no? ¿Sí? Puede ser abogado o un familiar. Y recuérdense que hay una cuantía inclusive para algunos casos. Si leyeron su ley del organismo judicial se hubieran percatado eso. Pero ¿dónde estaba la trampa? La trampa estaba en que no existe mandato judicial administrativo. ¿Cuáles son los mandatos que hay? Se los dije, general, especial y judicial. Y los que me decían, yo he escuchado inclusive algunos examinadores que han tenido ese error, es que hay mandato general con cláusula especial. Eso no es así, eso no es correcto. Es el mismo mandato general. Lo que sucede es que si dentro del mandato general, tal como se los había explicado a ustedes, el mandante le va a dar una facultad al mandatario para que venda, enajene, haga algún tipo de traslado de dominio, esa facultad debe de ir en una cláusula especial, por eso es que se denomina mandato general con cláusula especial, es decir, a ese mandato general se le pide al notario que para esas facultades vayan expresamente en una cláusula, que se le denomina cláusula especial. Eso es lo único, pero es el mismo mandato general. Entonces, mandato general, mandato especial y mandato judicial. No hay mandato judicial administrativo. Y ahí estaba la trampa. Entonces, ¿qué tenía que ver? Sí, pero tiene que ser bajo la denominación legal, no puede ser judicial administrativo. ¿Qué tendría que hacer entonces? Puede hacer que si le va a otorgar facultades especiales, deba de ser un mandato especial judicial, ¿sí? Para que lo puedan ustedes considerar. Obviamente con representación en ese tipo de casos, ¿va? Entonces, la respuesta por eso es que está errónea. Ahí, principiando, porque no es un abogado, el abogado en Guatemala, en otros países, les cuento que es el abogado el que se encarga, por así decirlo, de realizar los documentos y el notario se convierte en un simple calificador. Por ejemplo, Ecuador tiene esa variante. Si no estoy mal, también Paraguay tiene algunas líneas de esos contratos que manejan eso, sí, pero en Guatemala no. En Guatemala es el notario el artífice y el creador de esos documentos notariales, el que le da vida a esos documentos.
el que se encarga de hacer que todo esté de acuerdo a los presupuestos legales, porque si falla, si hay algún problema, quienes van a tener el inconveniente son las partes, y él obviamente podría tener repercusiones legales en cuanto a la responsabilidad legal. Vamos ahí, ¿verdad? Siguiente. En un instrumento público, donde usted como notario realiza una unificación, ya la vimos con ustedes, del bien inmueble a favor de sí mismo, está obligado el compareciente al saneamiento de ley, aunque no lo haya consignado usted en el documento. ¿Qué dicen ustedes? Lic, eso está en el artículo 1540 del Código Civil, donde dice que el saneamiento solo se debe poner cuando es contrato oneroso. Solo para contratos onerosos, exacto. Entonces, primero no está obligado. El artículo 30 sí, pero el artículo 30 está derogado. No está obligado porque no quedó consignado el documento. No importa, está obligado porque lo regula el Código Civil. Aunque no esté de forma expresa en el documento, lo regula el Código Civil. Si está obligado porque lo establece el Código Civil, podría ser, pero no es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, lo que está hablando es de dejarlo de forma expresa en el contrato, no es que no esté obligado al cumplimiento. Entonces, por lo tanto, no está obligado en este tipo de documentos notariales. Pero ojo, yo les dije a ustedes, una cosa es que no está obligado y otra cosa es que no se debe expresar. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo expresan, se los van a suspender, porque el criterio registral normalmente ha sido que de conformidad con el artículo 30 debe ir consignado. Pero eso es para su práctica notarial. Pero ustedes, como unos expertos en derecho notarial, saben perfectamente por qué razón ese artículo ya está derogado, por lo cual no podría ser el fundamento para una suspensión, pero la práctica notarial, desgraciadamente, eso es lo que sucede. Sí, Benito. Lic, buena noche. Yo coloqué en esa que ninguna, porque a mi entendimiento, esa unificación de bien inmueble no la puedo hacer por mí ante mí. Son de esos casos en los que uno contrate a un su amigo notario para que le haga eso a uno y viceversa, según yo. Pero en este caso no va a contratar usted a nadie, es usted el notario. Sí, pero como Es que como por la ser una pregunta dice a unificación favor de de sí bien mismo. inmueble, o sea, no siento que pueda hacerla Por yo por eso, mí ante mí. está obligado el compareciente al saneamiento, es que ahí no hay por mí ante mí. Y lo que está preguntando es, ¿está obligado el compareciente al saneamiento de ley, aunque no lo haya consignado usted en el documento? O sea, de que uno está obligado, pero como dicen, un instrumento público donde usted como notario realizará unificación a favor de sí mismo. O sea, que yo voy a hacer el instrumento para mí. Exacto, por eso les Yo, digo. entonces yo unifiqué los Pero dos mire, pues, criterios de es que una lo voy a hacer por mí unificación. mismo. No, es que vean, pues, ahí no hay mí mismo. Es una unificación de bien inmueble para sí mismo. Es decir, el cliente que los buscó es el propietario de varios bienes inmuebles que desea unificar. ¿Está obligado al saneamiento de ley en ese tipo de documentos? Pero es que No, ahí el ¿por qué? cliente es La usted ley mismo porque regula. dice a favor de sí mismo. Sí, ahí hay un problema de interpretación. Está en la Sí, yo redacción porque también dice, eso donde entendí. usted como notario realiza una unificación del MMD a favor de sí mismo. O sea, yo estoy actuando como notario por mí, ante mí, porque lo estoy haciendo para mí. O sea, no lo dice que hay una persona que lo haga a favor de sí mismo. Solo le pregunto, ¿usted puede utilizar, como notario puede autorizar ese tipo de instrumentos? Sí, pero para otra persona, para mí mismo, ¿no? Yo creo que es un problema en No, la respóndame redacción. lo que le pregunto. Solo permítame, Benito, porque no voy a entrar en conflicto con ustedes. O le pregunto, ¿usted como notario puede autorizar ese tipo de instrumentos a favor de usted? De acuerdo a la ley, ¿no? Puedo hacer mi Ok, testamento. entonces, permítame. Entonces, debía entender que se estaba refiriendo al contrato en sí, que usted debía autorizar, ¿sí? Entonces, si usted está autorizando ese contrato, es obvio que sería otra la persona quien requiere sus servicios. Por eso, vea, la pregunta,
Está obligado el compareciente. El compareciente no dice usted. Dice el compareciente. El compareciente es el notario, jóvenes. Si es a favor de sí mismo, sí. Yo también entendí El igual que Benito. compareciente es el notario. Y es Permítame, que yo el creo compareciente es el que la notario. redacción es la que da clavo ahí, Lick, porque dice donde usted como notario y luego da el segundo supuesto donde dice a favor de sí mismo. Entonces Ustedes no como está como las notario, otras, permítame. no está como las otras preguntas donde usted dice a su oficina llega el señor tal o llega un cliente, entonces no da un poco a poder prestar otras interpretaciones. Permítame, Benito. Independientemente de eso, yo no voy a discutir ese tipo de presupuestos con ustedes. Vean, pues, Yo sí lo discuto, Lick, si ustedes, porque con todo respeto yo permítame, doy clases Benito, en la San Carlos también y uno no puede dejar eso, algunas cosas bajo algunas ambigüedades ¿me porque permite hablar? si no se Solo le pierde uno. pregunto, Benito, y me va a disculpar, pero Dele, eh, ¿es usted el catedrático de esta clase? dele. Vean, pues, yo les comprendo a ustedes que quizás lo hayan interpretado de otra forma, pero cuando la pregunta se hace, deben estudiar todo, no solo una parte, no solo dividir. Por eso consigné, está obligado el compareciente. Era obvio que el compareciente no era el notario. Al saneamiento de ley, aunque no lo haya consignado usted en el documento. Es decir, ¿quién es usted? El notario. El notario. ¿Qué realizó el notario? Una unificación de bien inmueble a favor de sí mismo. Pregunta, ¿cómo se llama o cuál es el objeto de ese tipo de contratos, jóvenes, donde una persona unifica bienes inmuebles que son de su propiedad? ¿Cuál es el objeto de ese contrato? ¿Cuál es el objeto de ese contrato? Unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo o unificación de bienes inmuebles que no pertenecen al notario. Así mismo. ¿Ven? ¿Cuál es lo dedicado a la redacción? Por eso es entender. Yo les enseñé a ustedes, ojo, unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo y a favor de tercero. Y les dije a ustedes como notarios, era obvio que el notario no podía faccionar ese instrumento como que fuera de él. Es decir, yo como notario no puedo faccionar ese documento donde yo unifico bienes inmuebles a mi favor. No lo puedo hacer. Entonces, era obvio que ahí era otra persona. ¿Quién era? El requiriente, el compareciente, y es por eso que la pregunta se presenta de esta forma. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Obviamente no está obligado en este tipo de documentos notariales. ¿Por qué? Porque es una unificación de bienes inmuebles a favor del mismo compareciente. En este caso, si él es el propietario, él mismo no se va a demandar si hubiera algún problema. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón, es que está consignado ahí de esa manera. Esa su respuesta está bien. Siguiente. A su cliente le suspenden la inscripción de la compraventa de bien inmueble. Y ojo con esto, no estoy haciendo una revisión, no estoy haciendo una revisión de exámenes jóvenes. Solo les estoy indicando dónde se pudieron equivocar. Entonces, si hay alguna discusión al respecto, la pueden consignar y los que me solicitaron revisión en su momento, yo se la voy a dar. A su cliente le suspende la inscripción de la compraventa de bien inmueble urbano porque el número de documento personal de identificación escrito en letras, ojo, difiere con el escrito en números que consignó entre paréntesis. Esto ya lo habíamos visto en clases. ¿Qué tuvo que haber hecho usted como notario para proteger los intereses de las partes? ¿Quién me dice? Agregar una cláusula de anotación preventiva. Exactamente. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Por qué? Porque es obvio que les pueden suspender la inscripción de ese documento precisamente
porque hay una diferencia entre lo escrito en letras y lo escrito en números. No debiera de suceder así, porque incluso la misma ley da la salida, que cuando hay diferencia entre lo escrito en números y lo escrito en letras, se tiene por correcto o válido lo que está escrito en letras, ¿sí? Pero en la práctica se van a percatar ustedes que en varios de los registros les van a suspender el instrumento y les van a pedir que aclaren. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer la escritura, aclaración, modificación o ampliación según sea el caso. Pero para evitar que mientras tanto, si fuese el registro de la propiedad, para evitar que no se lesione el principio de publicidad registral y que no se vaya a afectar los intereses de su cliente de tal forma, imaginemos un contrato de compraventa, que el vendedor vaya a querer, el propietario, antiguo propietario vaya a querer venderle a alguien más y se presenta otro testimonio antes de, para evitar eso es la anotación preventiva. Con eso se le da un plazo, persona de 30 días, para que pueda subsanar esos errores. En ese plazo no se va a operar nada más en la propiedad, pero se le otorga ese plazo para que pueda darle cumplimiento a ese error que se cometió en el instrumento y pues ya al estar corregido se puede operar el instrumento a favor de el nuevo comprador. Entonces su respuesta acá es válida. Ok. A su oficina profesional se presentan la señora Blancanieves García y Feliciano Agapito Pereira, quienes le requieren para autorizar donación entre vivos a favor de su hijo Marco Vinicio Pereira García. Sin embargo, desean reservarse el usufructo vitalicio y a su vez imponerle la condición a su hijo de no contraer matrimonio con la vecina maléfica Cienfuegos por argumentar que es una bruja. Caso contrario, perdería la donación. ¿Qué haría usted como notario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le puede imponer esa condición? ¿No le puede poner esa condición? ¿Qué haría? Haría el contrato. Pero el contrato no se autorizaría porque sería como ilegal. La persona se puede casar. Yo le No, pero asesoraría, analice bien la condición. le Analicen asesoraría, bien la condición. Yo se los expliqué a ustedes, pero analicen bien la condición. Yo como propietario, si Sí voy se a donar, puede poner la condición que ellos gusten, ¿ya? Porque ahí está diciendo ok, que no se case con esta persona. No está diciendo que no sí, se case en sí. exactamente, vean pues, el propietario, si va a donar, como donante, él puede poner la condición de que no se case con persona específica. Pero ojo, no puede prohibirle que contraiga matrimonio, es decir, matrimonio de forma general, con quien sea, eso no se lo puede prohibir. ¿Por qué? Porque eso que se plasme en el instrumento, un juzgado lo puede declarar inválido porque en esa condición es... primero es una condición que no se le puede fijar a la persona. Lo otro es una condición, si lo vemos así, imposible, porque si es ya sea una mujer o un hombre, se entiende que en el futuro se va a querer casar. Ahora bien, lo que sí puede es imponerle la condición que se case con determinada persona. O sea, se puede casar con otros, o ella se puede casar con otros, o él con otras mujeres, no importa. Pero con esa persona en específico, si lo hace, pierde la donación. Eso sí lo puede hacer. Entonces tienen que ver desde ese punto de vista cuál es la condición y hasta dónde se puede limitar en una condición cierto derecho del donatario. Ahora bien, tienen ustedes, yo les pedí que leyera, ¿tienen ustedes otra salida de este caso? ¿Haría el contrato de donación con lo que solicitan sus clientes? ¿No haría el contrato de donación dada la prohibición que presenten? ¿Les asesoraría para que la realicen pero hasta una determinada edad? ¿No autorizaría el contrato porque dicha disposición es ilegal? ¿Qué harían ustedes? yo puse que
que le asesoraría para que la realice, pero hasta una determinada edad. Podría ser, pero el peligro con eso es, y si su cliente le dice que no, imaginemos el caso de una donación de forma unilateral, donde el donante es el único que va a comparecer en el instrumento y posteriormente pues se deja salvedad de que comparezca el donatario aceptando la donación. Haría el Sí, que era contrato de lo donación con la era el solicitud de los miedo. clientes. Haría el contrato de donación con lo que los soliciten los clientes. Sencillo, no se complica porque es algo que sí puede hacer. Ya, o por ejemplo, imaginemos en el caso de que la persona no quiera que su hijo o sobrino o nieto contraiga matrimonio con alguien porque esa persona quizás, no sé, tuvo algún problema o denunció de algún delito o algo. Eso es válido. Eso es válido, ¿me entienden? Pero esa invalidez, por esa invalidez no puede prohibirle la generalidad y es ahí donde ustedes tienen que analizar ese tipo de situaciones, que era lo que ya analizábamos en su momento. Ok, esta otra. Usted se encuentra fraccionando un contrato de uso y habitación, donde las partes le requieren que se disponga que el uso del terreno será para la siembra del café y hortalizas, pero el usuario deberá utilizar fertilizantes químicos para que las cosechas sean buenas. Sin embargo, usted se percata que en los alrededores alrededores del inmueble utilizan solo fertilizantes orgánicos y eso podría afectar a las plantaciones vecinas. ¿Qué haría usted como notario? ¿Autorizan el contrato? ¿No le autorizan? ¿Qué hacen? En mi caso, licenciado, creo que puse no autorizaría el contrato por considerar que se está dañando a los vecinos. Ajá, pero ¿qué más pasaría a usted? ¿Qué harían? ¿Autorizan el contrato de esa forma? Siempre y cuando se pacte el uso de abono orgánico. Yo Esa respondí esa podría misma ser que tiene la otra. compañera Lick por el hecho de que, si se recuerda, usted nos dio un acrónimo de las funciones del notario y entre una de esas era asesorar. Entonces, evidentemente, pues uno debería de, como notario, evitar el conflicto entre las partes, ¿va? Y si, o sea, en opciones de abonos, pues hay diferentes opciones, pues amigables con el ambiente como no amigables, ¿va? Entonces, haciendo uso de esa, digamos, función notarial de asesorar, pues asesorar al cliente, ¿va? De que para evitarse ellos problemas futuros también con los vecinos, pues que obviamente lo que uno siempre busca con los colindantes es mantener la paz, pues, y el buen ambiente. Entonces, que se pactara el uso con abono orgánico. Yo contesté lo mismo que la compañera, basado en las funciones que uno debería tener como notario, entre ellas las de asesorar al cliente, como cuando uno le llegan a pedir algo, Ok. y ¿Y qué tratar de sucede? guiarlo como por el mejor camino, ¿no? ¿Y qué sucede si el, qué sucede si bueno, el cliente o sus clientes no aceptan eso? Porque si se dan cuenta, el planteamiento o el presupuesto es, hágalo. Señor notario, nosotros queremos que usted haga eso. Usted le puede asesorar a su cliente, pero ojo, No, entre gracias, la ¿no? O sea, yo a asesoría, veces no lo es todo el dinero, o sea, uno también creo que se mete a problemas como notario, o sea, de que miren quién autorizó eso, ¿va? Entonces, bueno, no quiere, pues no quiere, ¿va? Yo cumplo con asesorar. Pero, o sea, yo eso, contesté que creí que a la orden de la buena fe y la función de asesoría, para mí claro, esa era pero vean la que pues, tenía más lógica, ¿va? si yo hubiera consignado ahí qué le asesoraría a ustedes, a sus clientes, yo les entiendo, pero acá el presupuesto es afirmativo, eso es lo que sus clientes quieren. ¿Qué harían ustedes? Obviamente, bajo ese presupuesto, ninguna. ¿Autorizaría el contrato de esa forma? No.
¿Autorizaría el contrato siempre y cuando se pacte el uso de abono orgánico? No, porque sus clientes le están diciendo que no. ¿Autorizaría el contrato pero que se elimine tal disposición? Si sus clientes no quieren, no. ¿No autorizaría el contrato por considerar que se está dañando a los vecinos? No. ¿Qué podría hacer? Hasta el momento usted le asesora y dependiendo de lo que ellos le indiquen, entonces usted ya procede a elaborar el documento notarial respectivo. Entonces, por lo tanto, no aplicaría ninguna de las anteriores. ¿Me entienden? Ana Gabriela. Y que entonces en ese caso sería autorizaría el contrato, porque sería como el anterior, porque le están diciendo que lo haga y usted sí lo va a hacer. ¿Pero por qué? Deme un segundo. Porque le están diciendo que lo haga y como usted lo... Compañera, yo había visto en el código notarial que, o sea, la respuesta tendría que haber si autorizaría el contrato de esa forma. También está cuando se pactara el uso del abono, Vean pues, pues, cambiar. el problema es que ustedes lo autorizarían, pero recuérdense que usted está seguro que eso va a dañar. O sea, ustedes tienen conocimiento de una causa que puede afectar a terceros y que puede incluso convertirse en un ilícito penal. Ustedes como profesionales... Por eso mismo no lo Por eso autorizaría mismo nosotros porque nos estamos no tengo protegiendo de responsabilidad autorizar el social. contrato siempre y cuando se use el abono orgánico, ¿va? Pero O sea, eso protegiendo a depende... uno mismo eso de los Ojo, ilícitos, claro, ¿va? Benito, pero escúcheme, pero eso es ya parte de la asesoría. ¿Qué tiene que hacer usted ahí? Esperar a que sus clientes le indiquen, sí, hágalo, no lo haga, usted no lo Por lo puede menos para el autorizar. examen final ya sabemos que los clientes son algo testarudos y que hay que hacer lo que ellos digan, y bajo eso centrarme para contestar la pregunta. Creo que nos extendimos un poco en la respuesta, por lo menos yo en mi forma de verlo lo vi desde la parte de lo mismo que usted nos enseñó, de las funciones del notario y hasta nos dio el acrónimo ese. Entonces yo lo interpreté, digamos, de una forma extensiva, ¿va? Ok, Es que ahí sí creo que No autorizarlo definitivamente. está como muy subjetivo porque, o sea, precisamente como dice el notario, el qué hacer, porque ahí dice, ¿qué haría usted como notario? Entonces, el qué hacer del notario. por eso, pero vean incluye pues, todas las funciones que por tiene que eso, cumplir. permítame, Julio César, permítame, por eso le di la oportunidad que pudieran hacerlo en grupo para que lo analizaran también. O sea, ese apoyo era para que prefirieran ustedes tener un criterio más amplio, pero ya veo que no fue así. Ahí, antes de cualquier cosa, y ojo, eso ya les va a servir a ustedes en la práctica, antes de tomar una decisión, ustedes pueden asesorar, pueden incluso prevenir en el documento notarial, pero antes de todo eso, ustedes asesoran. Y antes de tomar una decisión, ¿qué tienen que hacer? Ver si las partes están de acuerdo o no. Si no hay consentimiento unánime, no se puede realizar ese instrumento. Así de sencillo. Pero ¿qué tienen que hacer para eso? Esperar. No pueden entrar a autorizar el instrumento porque ellos no le han dicho que sí. Les pueden aconsejar el uso de abono orgánico, pero igual, en ese caso, tienen que esperar a que ellos les digan que sí. No autorizarían el contrato por considerar que se está dañando a los vecinos. Podría ser una opción, pero aún así depende de lo que ellos le digan. Entonces, ese tipo de cosas dependen del buen criterio que ustedes tengan y por eso tienen que saber escuchar a las partes. Esa función donde ustedes escuchan a las partes es muy importante. Preguntas si quieren en concreto, porque si no, no vamos a lograr nada en la clase del día de hoy, por favor. Recuerden que no es una revisión de examen. Lick, mi duda es ahí de que, digamos, si usted dice, bueno, no podría autorizar si lo decide así, o yo como notario, ¿qué decido hacer? Entonces yo considero que, o sea, en esa pregunta no debe existir como que una respuesta correcta, porque yo como notaria puedo decir no autorizar, puedo decir autorizar,
o puedo decidir no hacer nada y si usted pone correcta e incorrecta, al final no me está Por esa razón, ¿yo? por esa razón, Gabriela, es que debe considerar ninguna de las anteriores, porque usted como notaria debe tener un juicio. Usted sí debe saber, sus clientes no, pero usted sí debe conocer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No tomar ninguna decisión antes de que sus clientes se lo pidan. Recuérdense que lo que está en el contrato es la voluntad de sus clientes. Así de sencillo. Mónica Paola Castillo. Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, Yo también coloqué autorizaría el contrato siempre y cuando se pacte el uso de abono orgánico. Y pues viéndolo de otra manera, ese autorizaría siempre y cuando no nos podría ayudar como que a inferir de que al no pactarse no lo autorizaría. No sé si me doy a entender. sí, lo entiendo, pero dependería igual de la decisión que tomen sus clientes. ¿Sí? Vamos a pasar a la otra porque si no, no vamos a avanzar, jóvenes. Y recuérdense que no era el objetivo de esto, porque si no, dejamos esto acá y procedemos a la clase. No me voy a complicar, volvemos a lo mismo. Bueno, siguiente pregunta, siguiente cuestionante. A usted como notario, los futuros novios le solicitan autorizar sus capitulaciones matrimoniales bajo un régimen especial donde ella cederá todos sus bienes en caso le fuera infiel a su esposo. ¿Qué haría usted como notario? Me refiero dentro del instrumento, cómo lo elaboraría, cómo manejaría usted esa situación. ¿Qué harían ustedes? ¿Autorizaría las capitulaciones matrimoniales de esa forma? ¿No las autoriza porque ese régimen no existe en la ley? ¿No autorizaría porque no se puede prohibir la infidelidad? ¿Autorizaría si esa disposición fuera para ambos cónyuges? ¿Qué harían? No las autorizaría porque ese régimen no existe en la ley. No existe en la ley, ok. Licenciado, Sin es cálculo. exactamente el mismo caso que lo anterior. Tenemos que ver a ver que las partes decidan, pero nosotros no podemos decidir, porque si bien es cierto, no existe ningún régimen que diga eso, nosotros podemos realizar modificaciones a dicho régimen para adecuarlo a las necesidades o a los gustos de nuestros clientes. Entonces ahí lo único que podemos hacer es sugerirles qué pueden hacer y esperar su respuesta. Entonces para mí está clarísimo ninguna de las anteriores. Exacto, Kaylee y sin Palencia. Sí, licenciado, yo considero que esa pregunta es un poco tramposa porque pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Que no lo autorizaría porque ese régimen no existe en la ley. En ningún No hay momento considero preguntas, que sería ninguna de las anteriores. no hay preguntas tramposas, capciosas quizás, pero lo capcioso lo van a encontrar ustedes en todo, inclusive si se pretenden ustedes dedicar posteriormente al derecho penal, no crean que el fiscal o no, dependiendo de qué lado estén ustedes, no se va a atrever a hacer alguna pregunta capciosa. Entonces, preguntas tramposas no hay. Tengan cuidado con eso, sean más técnicos. No lo hay. Eso sí, ¿qué harían ustedes? ¿Autorizar las capitulaciones matrimoniales de esa forma? Pues no, porque solo está afectando a una sola de las partes. Recuérdense que en un documento notarial no puede haber pactos leoninos, tampoco pueden existir algunas cláusulas abusivas. Y desde ese punto de vista tienen que pensar que no solo puede perjudicarse a una de las partes. Es que las capitulaciones matrimoniales pues van a decidir cómo la pareja quiere que se distribuyan los bienes si en dado caso se separasen. Perfecto. Y alguien me dirá, bajo un régimen especial, ese régimen no existe. Yo les indiqué a ustedes en un momento dado que por disposición de los cónyuges, ellos me solicitaron que autorizara las capitulaciones matrimoniales de una forma especial. Y si se percatan en la ley, sí se puede y no hay ningún problema. Entonces, no es mixto, no es un régimen mixto, sino es un régimen especial, porque recuerden, solo es comunidad gananciales, comunidad absoluta o separación absoluta. Pero ojo, también la ley permite un tipo de disposición especial. Eso, como forma de separación,
de los bienes si en dado caso se separasen. Es como va a regir cómo ellos desean manejar su patrimonio conyugal si en dado caso pues ellos deciden ponerle fin a esa unión matrimonial. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? ¿Autorizaría si esa disposición fuera para ambos cónyuges? Sí podría hacerlo, pero en dado caso tiene que esperar que ellos le digan sí o le digan no. Y en dado caso prohibir la infidelidad, recuérdese que aunque le sea infiel, esa cláusula, esa cláusula bien podría ser declarada inválida por un juez. ¿Por qué? Porque la infidelidad de cierta forma no está prohibida, ya no es como las legislaciones anteriores. Entonces tienen que tener un mejor criterio, pueden asesorarles y ahí esperan. Por eso es que no pueden tomar una decisión ni de autorizar, ni mucho menos decir no la autorizo, porque dependen de la decisión de sus clientes. Julio César y Gabriela. Lick, disculpe, pero, o sea, yo autorizaría si fuera para ambos cónyuges. Ahora, si ellos me dicen que no, que quieren que sea solo a favor de uno de los cónyuges, el notario no puede autorizarlo porque está violentando la disposición de ser para ambos, ¿verdad? O sea que aunque ellos me digan no, que no aceptan, yo de todos modos no puedo autorizarlo. Entonces la Mira, yo única les voy a poner un ejemplo. Si yo fuera, solo por algo, ejemplo, si fuera, por yo en ejemplo, esa, permítame, Benito, si fuera, por ejemplo, una donación con motivo de promesa de matrimonio, donde se cedieran bienes o algo, yo deseo ponerle una cláusula resolutoria a ese tipo de documentos, donde si pues ella me es infiel, aparte de devolverme eso, pues pierde ciertos derechos, eso se podría. Pero en este caso, la infidelidad como tal puede limitar el ejercicio de estos derechos. Lick, yo ahorita le hablo porque andaba buscando el fundamento, pero artículo 121 del Código Civil, inciso tercero, dice, las capitulaciones deberán comprender, y en el inciso tercero dice, declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo. Entonces, Ese es el bajo régimen, ese un inciso, régimen especial. si ellos lo quieren hacer a su manera, de esa forma, y ahí creo que entra un poco en contradicción de lo que usted dijo, de bueno, hagamos lo que los requirentes quieren, ¿va? Entonces, yo en esa coloqué autorizaría las capitalizaciones matrimoniales de esa forma, esa es la primera Vea opción. pues, es que no está en discusión lo que indica el artículo, es decir, cómo quieran distribuir sus bienes. Lo que está en discusión es si se le puede prohibir eso en las capitulaciones matrimoniales a contrayente. Pregunta, ¿ese es el fin de las capitulaciones matrimoniales o no? ¿O solo es la distribución de los bienes? ¿Para qué le va a prohibir algo si lo que se está refiriendo es la distribución de los bienes y en dado caso se separase? ¿Le podrá prohibir eso cuando no es el fin de las capitulaciones matrimoniales o la naturaleza de ese tipo de contratos que dicen ustedes? No le puede prohibir, licenciado, porque como usted dice, solo se trata de los bienes del patrimonio conyugal. Pero yo voy al hecho, yo ya le comprendí su punto y el de todos los compañeros que hemos contestado diferente, pero yo voy al hecho de que aquí la pregunta era ¿qué haría usted como notario? Y todos nosotros tenemos diferentes criterios. Yo puse, no las Claro, autorizaría pero porque ese régimen no existe en la ley. ¿Por qué no existe en la ley? Porque los regímenes se refieren a bienes, no a infidelidades. claro, Gabriela, pero vea pues, cuando yo les pregunto a ustedes como notarios, si yo dejara la pregunta abierta, entonces le tendría que dar la razón a todos, porque aseguro todos van a querer tener la razón, aunque algunos hayan consignado como Pues yo buena la creo que todos los que primera, estamos buena hablando, segunda. creo que sí tenemos Permítame, un punto por de favor, vista, los Benito, demás se lo están aceptando. solo vea, si usted no me deja hablar o no pide la palabra para hablar, vamos a estar
en el hecho de que usted quiera decirme a mí cómo manejar eso, cómo calificar eso, y le pregunto yo, ¿quién le va a asignar el punteo? Entonces, por favor, si nos conducimos dentro del margen de que podamos hablar, usted solicita la palabra, yo con gusto se la doy. Pero si no, todos vamos a querer hablar y no nos vamos a entender. Yo le entiendo lo que ustedes me están indicando, pero si en un presupuesto, en una pregunta, yo le doy la razón a todos, entonces, ¿para qué les estoy calificando? Debería yo entonces dejarle la razón y ponerle el punteo completo a todos, porque todos van a tener respuestas diferentes y se los puedo asegurar a ustedes. Entonces, yo ahorita estoy haciendo esto no para venir y pelearme con ustedes en ver quién tiene la razón. Les estoy explicando el por qué ustedes debieron consignar la respuesta correcta, serles versus errores. Si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, porque ya se vieron otras cosas en la ley o algo más, me van a disculpar, pero sí ya no es responsabilidad mía, porque responsabilidad mía es enseñarles, y es lo que pretendo hacer. Solo por la hora, si tienen alguna duda referente a eso, háganlo. Si va a ser sobre lo mismo, prefiero que pasemos a la siguiente, por favor. Lick, Sigamos, disculpe, Lick. solo una pequeña, así muy breve, que yo lo que vi es que la infidelidad no se puede prohibir, pero sí es todavía vigente como causal de divorcio. Entonces, sí podría establecerse porque es causal de divorcio, pero siempre y cuando sea en beneficio de ambos, no solo en beneficio de uno. Claro, pero vea, usted mismo me está dando la respuesta, causal de divorcio. ¿Qué es este contrato? De capitulaciones, pero regularmente estas se ejecutan cuando se liquida el patrimonio conyugal y una de las Claro, formas de pero liquidarlo es a través del divorcio. claro, pero vea pues, muy distinto es presentar el proyecto de liquidación de patrimonio conyugal, que ya lo vamos a ver, a las capitulaciones matrimoniales. Eso es muy diferente. Muy diferente es tener una causal de divorcio y muy diferente es pactar capitulaciones matrimoniales. Eso es muy diferente. Sí, ajá, No es por lo lo mismo. mismo, porque cuando existen capitulaciones establecidas y se presenta el proyecto no puede contravenir las Julio capitulaciones. César, solo le pregunto algo. Cuando usted pacta las capitulaciones matrimoniales o cuando los contrayentes van a pactar, ¿están pensando en separarse? No, pero cuando Entonces, la cuestión ¿es lo mismo un divorcio o una separación, ya sea por mutuo consentimiento, por causal determinada, a las capitulaciones matrimoniales son lo mismo? sí, no, Sigamos, es Lick. lo mismo, pero sí deben respetarse al momento cuando ya han sido establecidas previo a... Sigamos, Vea, Lick, si no lo terminamos, disculpe la interrupción. Pero sí, continuemos. por favor. Ok. Siguiente. Usted como notario debe autorizar un contrato de comodato, contrato de uso, donde su cliente le dará el vehículo a un amigo para que lo pueda usar para ir a la universidad. Sin embargo, desea disponer que en caso lo usara para Uber, este le pagará 1,000 quetzales mensuales. ¿Qué haría usted? Y ahí van las diferentes respuestas que podrían haber dado. Lo autoriza sin ningún problema. No lo autoriza porque deja de ser comodato. Lo autoriza pero asesora la redacción de esa disposición. Lo autoriza pero redacta cláusula resolutoria. Ninguna de las anteriores. ¿Qué harían ustedes? Deja de ser comodato. Deja de ser comodato ahí. Deja de ser comodato, porque el comodato debe ser gratuito. Y si ya lo usa para Uber, entonces ya habla de una cantidad de dinero, entonces ya no es gratuito, entonces simplemente deja de ser comodato. Yo lo que coloqué no lo autorizaría porque deja de ser comodato. Y como arriba dice, debe autorizar un contrato de comodato. Entonces no se puede autorizar que ya no es comodato, pues en todo caso. Sí. Vean, desea, y ojo acá, sin embargo, desea disponer que en caso lo usara para Uber, este le pagará 1,000 quetzales mensuales. Entonces, ¿qué sucedería ahí?
por la naturaleza del contrato de comodato lo desvirtúa, ya no podría autorizarse como tal. Ya incluirle una cantidad monetaria deja de ser comodato, porque el comodato es a título gratuito, solo para uso de la otra persona. Y Licenciado, podría, Disposición. ojo, podría autorizarlo, ojo, condicionando eso, una cláusula resolutoria donde termina ese contrato y en la cláusula resolutoria se recuerda lo que vimos nosotros cuando estudiamos la cláusula resolutoria. Por eso me molesté en la primera ocasión cuando redactaron, porque no analizaron la cláusula resolutoria, solo copiaron. En esa cláusula resolutoria prohibirle eso y a la vez indicarle que en dado caso finalizar el contrato debía de firmarse el nuevo como contrato de arrendamiento. Es que en el caso del comodato no aplica la cláusula resolutoria porque en el código especifica que el comodato es la libre disposición y desde el momento que usted le pone una condición a una persona ya no es una libre disposición. Pero Es que no cabería la cláusula, Lick, porque solo la pregunta ¿cómo va a es, poner no se le puede, permítame, una cláusula que no se le puede limitar eso a él, o sea, no se le puede prohibir algo, no se puede, mi pregunta ahora es, no se pueden plantear condiciones resolutorias o suspensivas o resolutorias en un contrato comodato? pero es que Pues se a mi contradice en la parecer propia no. naturaleza del contrato como tal, o sea, su esencia, no tiene sentido esa cláusula. Ahí ya no hay libre disposición porque ya lo está condicionando. Si haces esto, va a pasar esto. La libre disposición es que él pueda hacer con el bien lo que se le dé la gana. No, están equivocados, no es eso, no es que Es pueda que hacer lo que pierde se la le dé la gana. naturaleza del comodato, Lick. El comodato La naturaleza del es comodato gratuito. Es que O es sea, yo gratuito. para contestar esa pregunta vi el Código Civil, incluso vi el libro este de el notario en la contratación civil, y ahí dice de que el comodato es gratuito, entonces a la hora de introducirle una cantidad deja de ser... La gratuidad, permítame, la gratuidad no tiene nada que ver con la imposición de alguna condición. Y ojo, pueden haber condiciones suspensivas o condiciones resolutorias. Te voy a dar este vehículo para que lo utilices para la universidad, pero antes de eso me tenés que entregar ahorita a fin de mes el detalle de tus calificaciones donde hayas ganado todos los cursos. Cláusula suspensiva. Una vez me entrega la certificación con los cursos ganados, o sea, se cumplida la condición, nace el derecho. Cláusula resolutoria. Si utilizas el vehículo para otro fin, este contrato finaliza y me tendrías que pagar tanto de arrendamiento y por lo tanto pues estás obligado a suscribir un nuevo contrato, que en este caso va a ser un contrato de arrendamiento. Cláusula resolutoria. Cumplida la condición, finaliza el derecho. Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque no está limitando el comodato, ahí lo que le está imponiendo es condiciones para que no se desnaturalice ese uso que estoy dándole yo como propietario a esa otra persona. Si se lo estoy dando en uso, perfecto, pero obviamente voy a necesitar que ese bien me lo devuelva después, si no en perfectas condiciones, por lo menos lo mejor posible, que no se dañe, que sea utilizado para lo que yo quiero, y la única forma de protegerlo es pues condicionando ciertas situaciones para un uso diferente. Ahora bien, la gratuidad no tiene nada que ver con eso, porque yo no le estoy cobrando nada, y como no le estoy cobrando nada, yo le puedo poner ciertas condiciones. Ojo, diferente es en un contrato de arrendamiento, porque si me está pagando es otra situación. Inclusive en los contratos de arrendamiento pueden haber ciertas condiciones, y eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Entonces no pueden confundir la gratuidad con la libertad de acción para usar el bien de cualquier forma que la persona quiera. Eso no se puede confundir. Juan José Colorado y Gabriela. Yo le quiero preguntar a usted, para usted, ¿qué es la libre disposición? Para mí, ¿qué es la libre disposición? Ajá, porque así dice en el Código Civil, creo yo que está el comodato.
dice la libre disposición del bien. Pero para mí la libre disposición se ve afectada al momento en el que se impone una condición. Y usted mismo Bueno, ahora se lo voy a plantear de otra forma. Usted Se mismo lo voy a habló plantear de ahorita otra del forma, uso. Gabriela. Sí, Lick, pero Si no he usted terminado de deja, hablar. ok, usted le da veamos, cambiamos de un contrato de comodato. Son contratos de uso, el comodato. Usted tiene una casa, ve que de pronto una prima de usted pues necesita una casa y pues sencillamente no tiene mayores opciones para pues darle a su prima, apoyarle a su prima. Entonces le dice, te voy a dar la casa, usala, voy a darte un contrato de uso ahí para que la tengas. Libre disposición. Son contratos de uso. ¿Se recuerdan cuando vimos los derechos reales? Sí, sería un contrato de Ok, usufructo. Y ahí sí permítame, se puede Gabriela. incluir una condición. No, permítame, Gabriel. Entonces, cuando vimos ese desglose de derechos reales, desde ahí nos permite entender qué se puede prohibir y qué no se puede prohibir. Y por eso es que algunas legislaciones permiten condicionar, otras establecen los límites y otras le establecen cero limitaciones, pero ojo, va de acuerdo a la naturaleza del contrato. En este caso, ¿qué sucede? Usted me dice liberalidad, lo deja libre, no hay ningún problema. ¿Qué sucede? Ya vimos nosotros en un contrato de uso y de habitación, ya vimos cláusulas suspensivas y vimos cláusulas resolutorias. ¿Qué sucede si Gabriela no le va a condicionar porque confía en la libre disposición del bien, cierta disposición del bien? Bueno, ¿qué sucede si su prima o la persona a la que usted le dio el bien el día de mañana decide instalar un suburbio en esa casa y aprovechar el bien de otra forma? ¿Concuerda usted con eso? ¿Tiene derecho a hacer lo que quiere porque usted le otorgó de ese contrato? ¿O no? ¿Qué pasa ahí? Es que si yo no quiero que mi prima tenga derecho a hacer lo que quiere, entonces otorgo otro tipo de contrato, pero ¿Qué no un contrato contrato, otorgaría? pero no uno que le otorgue a ella la libre disposición del bien, porque si acá dice, desea disponer que en caso lo usara, Avancemos. ya cambia Sí, pero ¿qué contrato autorizaría, Gabriela? de uso. Pero y no es el que le estoy diciendo, pues. Pero este no es así, Lick. El de comodato no es así. Bueno, Digamos, yo, viendo el, Licenciado, ¿no sería yo, más fácil de que esa compañera pida una revisión de examen para poder avanzar más con esto? Creo que así podrían platicarlo. Gabriel, No tú neces- también has tomado espacios y has hablado en nombre de los demás cuando los demás no te queremos escuchar ni compartimos lo que tú decías. solo Yo pienso que permítame, avancemos, jóvenes, disculpe, si vamos a licenciada. hablar, Comparto eso porque también Avancemos, Lick, igual nuestros argumentos son permítame, jóvenes, si válidos. vamos a hablar, les voy a agradecer que sea dentro del marco de respeto, si no cancelo ahorita totalmente de estar viendo eso y no me complico. Lo estoy haciendo porque ustedes vean sus errores. Gabriela, si usted tiene otro concepto diferente en cuanto a los contratos de uso, yo lo respeto, pero no lo comparto, porque no he visto, y le puedo decir yo a ciencia cierta, contratos donde usted me dice que no se puede limitar. Bueno, perfecto. Yo lo respeto, pero no lo comparto por las razones que ya le indiqué. Si usted considera lo contrario, pues bueno, es usted quien lo tiene, pero yo ya le estoy indicando por qué motivos no concuerdo con usted. Bueno, Claro, sí, Lick, yo lo considero y como usted me pregunta qué haría usted como notario, contesto yo según mi criterio. Pero si usted perfecto. coloca qué haría yo, yo el licenciado Jauria, como notario, entonces yo coloco una respuesta diferente a mi criterio. Va, perfecto, Gabriela. Entonces, continuamos. A su oficina profesional se presenta el señor Gutiérrez, quien le pide autorizar contrato de compraventa de bien inmueble, pero le indica que el comprador se conectará a través de la plataforma Zoom y pasará a firmar por la tarde. ¿Qué harían ustedes? Y ojo, cuando les pregunto qué harían con ustedes como notarios, es no que responderían como una persona que no sabe de derecho, como una persona que desconoce derechos notariales. Cuando les pregunto qué harían ustedes como notarios, es confío en que ustedes como profesionales conocen el derecho notarial, saben cómo aplicarlo, saben cómo trabajarlo y por lo tanto no les van a tener que guiar para eso. Entonces su criterio y su respuesta
y su forma de hacer las cosas tiene que ser técnica, tiene que ser científica, tiene que ser lo más adecuada posible a todos los presupuestos legales para proteger los intereses de las partes. A eso me estoy refiriendo. Entonces, obviamente en ese caso no se autorizaría porque recuérdense, las partes tienen que estar en un solo acto, tienen que estar en contacto con el notario. Había una discusión y de hecho en otros países algunos notarios se han autorizado algunos instrumentos, como por ejemplo el caso de los testamentos vía plataformas virtuales. Pero ¿qué es lo que sucede? Pese a que el notario conoce a las partes, si tiene dudas si realmente son ellas o algo, las puede citar antes de autorizar el instrumento. Pero eso es en otros países. En Guatemala no se puede porque lo que no se ha reformado es la fe pública. Por lo tanto, no podría. ¿Sí? Continuamos. Ok, esa la tiene buena. Después, usted autorizó un mandato general, cláusula especial, y el mandante ya ha salido del país. Sin embargo, el día de hoy usted se percata que tiene errores subsanables. ¿Qué hace usted como notario? ¿Qué harían ustedes? Benito. Pues como dice que tiene errores subsanables, se hace la escritura de modificación o ampliación. Ajá. Yo esa contesté, o sea, ¿cómo voy a hacer de que el otro ya se fue y sí quiso dejar su Ahora la mandato y cuestión no lo va a es, regresar? Pero antes de claro, eso, no sé si me da un minuto de espacio para expresar una opinión muy personal. Se lo pregunto. ya está hablando, por favor. Eh, con todo respeto, Lick, yo soy del criterio y le cuento, doy clases en la Universidad de San Carlos también, solo que en la Facultad de Ingeniería. Y yo no me gusta hacer exámenes así de selección múltiple, porque es a veces cerrarse uno a un solo criterio, y si es de selección, prefiero que el estudiante justifique su respuesta, porque, o sea, al seleccionar selección múltiple se cierra uno a una respuesta y no puede, digamos, ver el punto de vista del estudiante, y en derecho, pues, hay una interpretación muy amplia de la ley, y por ejemplo, cuando usted nos habla de derecho penal, creo que cuando uno lo contratan para defender a un cliente, lo que uno hace es buscar la interpretación de la ley a modo de ganar el caso, ¿eh? Entonces aquí creo que usted se ha cerrado mucho a algunos criterios y algunas preguntas dejan válidas algunas otras respuestas u otras vías de consideración. No, Y si hubiera un permítame, espacio donde dijera ya le justifique la entendí. respuesta, creo que usted realmente vería si el estudiante sabe o no, o por qué él está escogiendo esa selección. Yo entiendo de que en derecho es una cantidad de estudiantes que ahí se ve, son 232 como para calificar y ponerse a leer uno por uno, pero creo que todos los Benito, argumentos que le solo hemos permítame, presentado son válidos. ya le entendí a dónde va usted. Usted me dijo un minuto. Vea pues, eh, si yo le diera la razón a todos, le aseguro que todos querrían tener 30 puntos. Si yo me baso en eso que usted me está indicando, todos querrían tener 30 puntos. Y como usted dice, da clases, va, perfecto. ¿Qué pasa si un alumno llega y le dice, yo no estoy de acuerdo con la calificación porque esto puede tener diferentes respuestas? Y es más, puede tener diferentes procedimientos. Imaginemos el caso del álgebra, que tiene pues, toda la aritmética, que tenga varias formas o varios métodos para poder obtener la respuesta. ¿No está de acuerdo con su método? ¿Usted qué hace? Por eso de que no me cierro a preguntas así de selección, o sea, se analiza el procedimiento y el Ya, análisis pues, del estudiante. Si el estudiante no nos sabe y me compliquemos. sabe demostrar la respuesta tal y como nosotros lo hemos estado platicando aquí con usted, por qué contestamos tal pregunta, y si estamos basados en ley, estamos basados en los principios que debería de seguir el notario, pues entonces yo En ley no realmente, han le soy estado, sincero, nunca me había ido no, tan mal en un curso como en el suyo, en el cual yo siento que
que no es como que si no supiera nada, pues como para tener una nota tan mala como la que estoy viendo, y realmente no creo que lo que yo haya contestado esté mal, pues si estoy defendiendo mi criterio, ¿por qué contesté eso Solicite entonces en las revisión, preguntas? Benito, y solicite revisión y lo vemos ahí si usted no está de acuerdo, no nos compliquemos. Y cuando hay... Por lo mismo. Sigamos, Link, por favor, que ya se nos está acabando el tiempo. Ok, la otra, porque al final, en la próxima tomen en cuenta que ya no vuelvo a hacer esto y es por la misma situación, hay diferentes criterios y me van a disculpar, pero yo sé que todos quieren tener 30 puntos. No puedo estar de acuerdo con todos porque no es un examen donde yo le pueda dar la razón a todos. En un proceso, en un juicio, una parte va a salir vencida, la otra va a salir bien ahora, así es. Y en este caso, obviamente yo les enseño a ustedes y con eso espero que todos comprendamos, pero no todos asisten a clases. Ese es el problema. Por ejemplo, ahorita que estoy revisando me doy cuenta que habíamos 130 y ahorita por el interés de esto ya hay 172. Si no es por eso, no están en clases. Entonces, eso ya es delicado. Voy a pasar esto lo más rápido posible. El notario que se auxilie de testigos de conocimiento para identificar a los comparecientes, ya saben ustedes, instrumentales o asistencia, hará la calificación a que se refiere el artículo 52 del Código Notariado, indicando que el testigo es civilmente capaz, idóneo y conocido el notario, en su caso, identificarlo por los medios legales. Si dicho medio fue documental, no hará falta que lo detalle, únicamente dará razón de tenerlo a la vista. Verdadero. Ya saben ustedes por qué motivo. La otra, un testigo puede firmar a ruego por un grupo otorgante siempre y cuando no puedan o no sepan firmar. Esto lo vimos ya en un contrato. Y también que sea dentro de la misma relación jurídica, por ejemplo, los vendedores o por los compradores. Si ustedes revisaban su ley, se podrían haber dado cuenta que sí puede hacerlo. No hay ningún problema, siempre y cuando sea el mismo grupo. Por ejemplo, firme a ruego de los compradores o a ruego de los vendedores o de los donantes o de los donatarios, también puede hacerlo. Siguiente, no es necesario que el testimonio vaya debidamente firmado, sellado, ahí estoy repitiendo 2 veces, firmado en cada una de las hojas, siendo suficiente la firma y el sello del notario en la razón o engrose. Ya les expliqué que era la razón. Un día explicándole los testimonios, yo hice ver esto y les dije a ustedes, cada una de las hojas debe ir firmada y sellada por el notario y también debe ir foliado ese testimonio, se los dije, todas las hojas. Entonces, la respuesta era verdadera, ¿qué dicen ustedes? Era falsa, porque sí es necesario. Por esa razón, ya se los había explicado. ¿Qué otra? En un contrato, y póngale atención a esta, en un contrato de compra-venta de bien inmueble rústico con un valor de 180,000, siendo su tercera venta, se paga en concepto del impuesto notarial 5,400. Ustedes podían utilizar, ojo, en su examen, les di la posibilidad que hasta utilizaran chivos, todo lo que tuvieran, acordeones, como ustedes le quisieran llamar. Si ustedes sabían que eran 1,800 por ser su tercera, ¿cuánto sería? ¿El 3%, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. La pregunta ahí es, siendo su tercera venta, se paga en concepto del impuesto notarial. ¿Dónde está el error? 5,800, 5,400. Si fuera impuesto fiscal, ¿qué impuesto es ahí? Notarial al 2%. Entonces, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Porque es impuesto fiscal, no notarial. Entonces, en ese caso, ahí está la trampa, es notarial. Concepto de impuesto notarial 5,400. Eso es verdadero, no puede pagar eso. Ya vimos que el máximo es 150,000 por 2, son 300 quetzales, entonces no aplicaría. Ahí es falso. La siguiente, la aceptación de la hipoteca
debe ser de manera expresa en el documento en que se constituye la obligación objeto de garantía. Es decir, que debe ser aceptada en el instrumento por las partes. Sin embargo, si se hubiera omitido, se podrá hacer en acto separado en el que será necesaria únicamente la comparecencia del acreedor. ¿Qué dicen ustedes? Si leyeron su ley, pueden ver que sí se puede. Yo puse falso, Lick, solo una pregunta. El deudor no tiene que aceptar la obligación. Ojo, leámoslo otra vez. Wilber, la aceptación de la hipoteca. Aceptación debe ser de manera expresa en el documento en que se constituye la obligación objeto de la garantía. El deudor ya la aceptó. Es decir, que debe ser aceptada en el instrumento por las partes. Él ya aceptó. Sin embargo, si se hubiera omitido, se podrá hacer en acto separado en el que será necesaria únicamente la comparecencia del acreedor. ¿Por qué motivo? ¿Por qué creen ustedes? Está en las guías registrales, Lick, eso sí está en las guías registrales, sí lo vas a ver. Sí, de hecho también esto lo pueden encontrar en las guías registrales, pero también está permitido por la ley. Imagínense que por alguna razón ya le hubieran dado el dinero al deudor. Lo que se necesita es obviamente garantizar, respaldar o asegurar la garantía del acreedor. Y ahí es donde tienen que cuidar ustedes de eso. Sí, por esa razón. Entonces, este era su examen. No tenía tanta complejidad, quizás razonamiento, sí. Eso sí tuvieron que haberlo discutido. Lastimosamente no puedo concordar con todos, no todos van a estar felices, no todos van a estar de acuerdo, pero es parte de que ustedes vayan aprendiendo también cuáles son sus debilidades en cuanto al análisis. Ahora bien, si yo les diera, como lo hice el primer examen, preguntas abiertas, yo califico preguntas abiertas donde le doy opción para que ustedes se expresen. Pero si la pregunta es errada, la respuesta obviamente va a ser cerrada. Si yo voy a calificarles una pregunta abierta, lo voy a hacer de esa forma, pero si es cerrada, no puedo yo venir y aunque alguien me diga, miren, licenciados, que no estoy de acuerdo con su forma de calificación, pues entonces voy a tener que buscar cómo, ahorita son 171 y se examinaron más de 200, entonces voy a buscar cómo los 200 y tal vez ver si entrevisto a cada uno para que cada uno vea si está de acuerdo o no está de acuerdo con la forma en que yo califiqué. Y me van a disculpar, pero yo no puedo hacer eso. Licenciado, disculpe, pero usted antes del examen nos indicó, analicen, vean, o sea, estamos tomando un criterio como tal y nos estamos dando también en lo que podemos opinar entre todos, pero me doy cuenta de que realmente quiere que pensemos como usted piensa, no. Nosotros nos estamos formando dentro de lo mismo, esa es mi opinión hacia usted, pero realmente no puedo ver la parte que analizamos, creemos una respuesta correcta, nos vamos a someter a una práctica y la práctica de igual manera la estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos terminando de formar. Y realmente, pues, si las respuestas estaban buenas o malas, debería usted también tener un criterio como tal para poderlo formar, pues, o sea, decir, piensa de esta manera y no solo en su forma de pensar. Y eso yo se lo digo así, pero realmente, como dijo también el otro compañero, nunca me había ido mal en un curso como en este, y realmente, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Permítame, Fernando. Perfecto. Ir el curso. Vean, pues, si yo les doy la oportunidad, repitiéndole nuevamente, de que su pregunta sea abierta para ver cómo ustedes manejan determinado caso. Pero si yo cierro la pregunta, obviamente, calificar
de una forma analítica en base a esa pregunta conforme a los presupuestos que le di. Esa es la opción en falso y verdadero, esa es la opción en respuesta múltiple. No hay una respuesta adecuada a cada uno, si no es la respuesta correcta de acuerdo a la selección que ustedes vayan a elegir, ya sea si es erróneo o no, eso lo va a decidir la respuesta que ustedes elijan. Concordar a ese punto con ustedes o decirles, miren, voy a calificar como ustedes quieran y voy a entender eso, yo les comprendo, pero en este momento la forma del examen fue esa, no fue abierta, fue de opción múltiple y fue falso y verdadero. Si ustedes no estén de acuerdo, me van a disculpar, pero yo no puedo venir y agradarles a todos ustedes. Les di la oportunidad para que lo hicieran incluso en grupos de 10. Ahora bien, si a pesar de eso no discutieron suficientemente la respuesta, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo siento que el error fue darles esa oportunidad y que todos se confiaran y no analizaran detenidamente cada una de las respuestas y por lo tanto se atuvieron a lo que los otros decían. Ese fue un error. Entonces, yo no puedo hacer más, jóvenes. La oportunidad estaba ahí. Tuvieron para poder sacar buen punteo. Ahora bien, usted me dice el curso le ha ido mal, yo les puedo pensar los otros que puedan pensar lo mismo. Yo no he estado con ustedes en los otros cursos, tampoco los conozco a ustedes como estudiantes, salvo el momento que ustedes iniciaron a recibir cátedra conmigo y conozco lo que ustedes me han presentado los exámenes. La virtualidad no me deja ni conocerlos presencialmente. Entonces... Lick, perdone. Yo creo que ese es un criterio personal, obviamente, de los compañeros, porque, por ejemplo, yo también llevé notariado con otro licenciado, en donde en el primer parcial saqué 5 puntos y en el segundo parcial 10, no llegué a mínima. Entonces, es en base a lo que a lo que te toca vivir en cada curso. Gracias. Ok, gracias. Vean, esperemos que en el trabajo, pues, me presenten bien los trabajos y ahí vamos viendo la redacción. Si yo quisiera que ustedes pensaran como yo pienso, porque no es así, yo por eso con ustedes me he fundamentado, he utilizado la ley para decirles cómo redactar, cómo trabajar los instrumentos. A pesar de eso, ustedes desconozco por qué algunos en las respuestas del primer examen, y por eso ahorita lo hice cerrado, porque en el primer examen incluso algunos me consignaron cosas que no tenían nada que ver con el curso, e incluso algunos me consignaron en la redacción, y lo pude ver, copias de instrumentos que estaban en algunos libros con errores, cuando yo ya les había explicado a ustedes, le había pedido un instrumento que estaba dentro de los que, con pequeñas variantes, pero el instrumento es similar, con lo que yo les había mandado a través de Classroom, y que incluso me había pedido Carlos Batén. Y a pesar de eso, me copiaron un instrumento, y yo les puedo demostrar hasta el libro, porque ahí tengo la copia. Y otros me redactaron un acta notarial. No me hicieron ni escritura, sino fue un acta notarial. Entonces, probamos otra versión de respuestas cerradas para ver cómo funcionaban ustedes. Pero ni un lado, ni otro lado. Entonces, estar de acuerdo con ustedes, jóvenes, me van a disculpar, pero no puedo. Sin embargo, ahorita en la redacción, donde yo necesito realmente el criterio, ver qué tanto han aprendido ustedes, qué tanto manejan la ley, yo voy a poder apreciar eso que me dice Fernando y eso que me dicen todos. Entonces, veámoslo. Ya el día sábado yo voy a tener la oportunidad para verlo, pues ya les traslado la nota a cada uno de ustedes. Por la hora los tengo que dejar porque... Feliz noche. Sí, me regalan teniendo de su tiempo, Lick. Feliz noche, licenciado. Se fue Lick. Bueno, feliz noche. ¿Quién me está hablando? Yo, Lick, Patricia.
Me regala 3 minutos de su tiempo. Ok, se queda entonces aquí. Disculpe, también quería hablar con Solo las personas que van a hablar conmigo. Lick podría hacerle una consulta.